Hola, bienvenidos a el tema propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Empecemos indicando qué cosa es una propiedad. Una propiedad no es otra cosa más que una cualidad o característica que sobresale nítidamente y que permite identificar o reconocer a un cuerpo. Por ejemplo, una cartulina. ¿Cuál es su propiedad o característica más sobresaliente? Es la de ser un material flexible, moldeable. Pero esa propiedad no es la misma si la comparamos con, por ejemplo, un clavo de acero. El clavo de acero, su propiedad más destacada es ser un objeto sólido y que tiene un extremo puntiagudo, ¿no? Y que encaja ya sea en una madera o en la superficie de una pared, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la propiedad más destacada de unos, una jarra o un vaso con leche, ¿no? Bueno, es de color blanco, líquido. Si la hervimos, puede dilatarse y rebalsar, ¿no? ¿Cuál es la característica más llamativa de un trozo de papel? Bueno, que la podemos calentar y se puede convertir en ceniza, ¿no? Y así. Entonces, si analizamos cualquier forma de materia, cualquier ejemplo de materia, vamos a observar que tienen características, ¿no?, muy destacadas que las permiten describir. De aquí, de lo que hemos dicho, entonces podemos concluir, deducir que propiedades de la materia hay muchas, ¿no? Pero para un mejor estudio de las mismas, los químicos las han clasificado en dos grandes grupos. Para hacer más fácil el estudio de los mismos, entonces se las clasifica en dos grupos. Vamos a ver cuáles son esos dos grupos. Acá tenemos un cuadro que resume la clasificación de las propiedades de la materia. Pueden ser de dos tipos: propiedades generales, propiedades particulares. ¿En qué consiste cada una de ellas? Veamos. Las propiedades generales son todas aquellas propiedades que están presentes en todos los cuerpos. Cualquier cuerpo que exista en este mundo debe poseer propiedades generales, sin importar su tamaño, su estado, su condición. Basta que sea materia para que esté presente en ellos las propiedades generales. Por ejemplo, que tenemos un objeto, un cuaderno que está cayendo, ¿no? Entonces todos los cuerpos tienen esa propiedad de caerse, ¿no?, de ser lanzados y luego caer. También un objeto que está rodando, ¿no?, como una pelota, ¿no? Entonces todos los cuerpos tienen capacidad para rozar con la superficie, ¿no? Y en el caso de los líquidos, pues no, los líquidos pasan cuando se calientan pasan a fase vapor o fase gaseosa. Eso es algo que se ve en todos los líquidos. Entonces, las propiedades generales, en conclusión, son aquellas que están presentes en todos los cuerpos. Por el contrario, las propiedades particulares, como su nombre mismo lo dice, solo están presentes en algunos cuerpos. Es decir, que algunos cuerpos lo tienen, pero otros no. Por ejemplo, ¿no?, vemos aquí en la imagen un objeto que tiene cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, no todos los cuerpos tienen esa característica de ser flexibles, ¿no?, de modificar su forma temporalmente. Algunos lo tienen, como por ejemplo una banda elástica,
pero otros son compactos, rígidos, no lo tienen. Por lo tanto, entonces la elasticidad es una propiedad particular. Otro ejemplo de propiedad particular es la efervescencia que producen ciertas sustancias químicas en contacto con el agua, ¿no? Es una propiedad particular, no está presente en todos los cuerpos. Otro ejemplo de propiedad particular es la capacidad que tienen algunas sustancias, algunos cuerpos de emitir luz, ¿no? Entonces son propiedades particulares, ¿no? Bien, nosotros aquí vamos a concentrar nuestra atención en el primer grupo, en las propiedades generales, ¿sí? Las propiedades particulares las vamos a dejar para otra oportunidad. Bien, ¿cuáles son las propiedades generales? Las propiedades generales son 7. Aquí hemos colocado 6, pero son 7, ¿no? Incluso hay más de 7, ¿ya? Pero vamos a concentrar nuestra atención en estos 7. ¿Cuáles son? En primer lugar, como se está viendo en el gráfico, masa. Propiedad general que está presente en todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen masa. En segundo lugar, volumen. En tercer lugar, impenetrabilidad, porosidad, inercia, divisibilidad. Y la séptima es el peso. El peso. Entonces rápidamente vamos a revisar lo que significa cada uno de ellos. ¿Qué es la masa? Bueno, para deducir lo que es la masa, simplemente tenemos que ver la imagen, ¿no? Tenemos ahí un adorno en forma de perrito que lo colocamos en un platillo y en el otro platillo de la balanza colocamos una pesa y vemos como la balanza está equilibrada, lo cual significa que este adorno en forma de perrito tiene 1 kilogramo de masa. 1 kilogramo de masa. Pero, ¿qué es la masa? La masa es simplemente la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La cantidad de materia contenida en un cuerpo. Quiere decir entonces que en este adorno en forma de perrito hay 1 kilogramo de masa. Hay 1 kilogramo de masa. ¿Con qué se mide la masa de los cuerpos? Bueno, el gráfico lo dice todo, ¿no? La masa de los cuerpos se mide con la balanza. Con la balanza. Aquí quiero hacer hincapié en una cosa. ¿Cuál? El común de la gente confunde masa con peso, ¿no? Así, por ejemplo, solemos escuchar que hay personas que dicen: por favor, pésame esto, quiero saber cuánto peso hay en este objeto. Entonces, están usando de manera indiscriminada peso y lo confunden con masa. La masa es solamente la cantidad de materia que hay en un cuerpo, nada más. ¿Y el peso? El peso es otra cosa. Ya lo vamos a ver en unos instantes. Entonces no te olvides, masa, cantidad de materia contenida en un cuerpo, su valor se mide con la balanza. Ahora vamos a ver qué propiedad general se ilustra en la imagen. Tenemos una probeta con 220 centímetros cúbicos de agua. Y vamos a introducir este objeto X. No nos interesa qué es, solamente es un objeto. Cuando lo introducimos en la probeta, vemos como el nivel del agua asciende hasta 270 centímetros cúbicos. Una simple resta nos indica que el nivel del agua subió 50 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué representa esos 50 centímetros cúbicos? Esos 50 centímetros cúbicos representan el espacio que este objeto X está ocupando dentro de la probeta. El espacio que ocupa ese objeto dentro de la probeta. Por lo tanto, la propiedad general que se ilustra en la imagen es el volumen. Y el volumen no es otra cosa más que el espacio ocupado por un cuerpo. El espacio ocupado por un cuerpo. Aquí quiero detenerme para hacer una explicación adicional, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si este cuerpo X hubiera tenido más masa?
al introducirlo en la probeta, el nivel del agua hubiera subido más arriba de 50 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? O sea que su espacio será mayor. Y si este objeto X hubiera tenido menos masa, el nivel del agua también subía, pero ya no iba a subir 50 centímetros cúbicos, sino menos. De aquí podemos deducir una conclusión muy importante. ¿Cuál es? La conclusión es que el volumen depende directamente de la masa. ¿Por qué? Porque si un cuerpo tiene más masa, su volumen, o sea, el espacio que ocupa, será mayor. Y viceversa. Si tiene menor masa, menor espacio, menor volumen. Esa es la conclusión que debemos obtener al analizar este gráfico. Vamos a ver ahora qué propiedad general se ilustra en la imagen. Tenemos un vaso, esta vez tiene agua hasta casi el borde. Dejamos caer una pequeña piedra y vemos cómo parte del agua se rebalsa. ¿Esto qué significa? Significa que el espacio que está ocupando la piedra dentro del vaso no lo puede ocupar al mismo tiempo la cantidad de agua que se derramó. El espacio que está ocupando la piedra dentro del vaso no puede ser ocupado al mismo tiempo por la cantidad de agua que se derramó. Entonces la propiedad general que se está ilustrando en la imagen es la impenetrabilidad. La impenetrabilidad, la cual consiste en simplemente dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. En este caso, en este gráfico, los cuerpos son la piedra y el agua que se derramó. El agua que se derramó. O bien entra la piedra dentro del vaso y ocupa ese espacio, o bien sale parte del agua ya que está siendo desplazada por el espacio que ocupa la piedra. Esto se debe cumplir para cualquier situación. ¿Por qué? Porque es una propiedad general. Vamos a ver a continuación la siguiente imagen. Tenemos un trozo de una roca porosa. Entonces, si la observamos al microscopio, vamos a encontrarnos que entre sus partículas hay diminutos microscópicos espacios. La materia no es compacta como a simple vista puede parecer. No. Siempre hay pequeños, diminutos espacios entre sus partículas. Entonces, ¿de qué propiedad estamos hablando? Estamos hablando de la propiedad de la porosidad. La porosidad, que como su nombre lo indica, significa que en la materia hay espacios o poros, los cuales son poros diminutos, microscópicos. Por más compacta que pudiera parecer un cuerpo ante nuestros ojos, sin embargo, visto al microscopio, entre sus partículas hay pequeños espacios. Esa es la propiedad de la porosidad. Vamos a ver ahora la siguiente propiedad, la inercia. La inercia se define como la resistencia que ofrece un cuerpo a modificar su situación. La resistencia que ofrece un cuerpo a modificar su situación hasta que una fuerza externa lo cambie. Esta definición es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si un cuerpo está en movimiento, por su inercia de movimiento, seguirá en movimiento. Se resiste a detenerse. Pero ¿hasta cuándo seguirá en movimiento? Y la respuesta es muy simple. Hasta que una fuerza externa lo detenga. De la misma forma, ¿no? En forma viceversa. Si un cuerpo está en reposo, entonces por su inercia de reposo, seguirá en reposo. Se resiste a cambiar su situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que una fuerza externa lo mueva.
Esa es la inercia. Por ejemplo, vemos acá a un ciclista que está en movimiento. Entonces, eh, su, su bicicleta choca contra este montículo de piedras, la bicicleta se detiene, pero el ciclista, como estaba en movimiento, por su inercia de movimiento, seguirá en movimiento. Seguirá. ¿Hasta cuándo seguirá en movimiento? Hasta que su cuerpo impacte con el suelo y por el rozamiento con la superficie del suelo se detendrá. Eso es entonces la inercia. Otros ejemplos clásicos de inercia son, por ejemplo, cuando tenemos un objeto de cierta masa que está detenido, ¿no? Está en reposo, como este vehículo que está acá. Entonces, en ese momento el vehículo tiene inercia de reposo. Pero ¿hasta cuándo seguirá en reposo? Hasta que la fuerza humana lo empiece a mover. Entonces ya no estará en reposo, sino en movimiento. Acá a la derecha tenemos una botella con un líquido, ¿no? Debajo de la botella se ha colocado un papel o un mantel, puede ser también. Lo importante es que sea ligero y fácil de deslizar. Entonces, la botella en esos momentos está en reposo, ¿no? Tiene inercia de reposo y por la definición seguirá en reposo. Se resiste a cambiar de situación. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es tirar rápidamente, velozmente del papel y se va a dar cuenta entonces que la botella sigue en reposo hasta que una fuerza externa lo modifique. La propiedad de la impenetrabilidad, una propiedad general que se cumple para todos los cuerpos. Vamos a ver ahora la última propiedad, la propiedad del peso. Recuerden ustedes lo que le dije al comienzo, peso no es igual que masa. Vamos a ver por qué. Analicemos la figura de la izquierda, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Un objeto, una fruta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando con la fruta? Esa fruta la dejamos caer, ¿no? La soltamos y cae. ¿Por qué cae? Cae porque la tierra lo atrae. La tierra lo atrae. La tierra se comporta como un gigantesco imán. Entonces atrae a todos los cuerpos que están en su superficie. Esa fuerza con que la tierra atrae un cuerpo, a esa fuerza se le llama masa. Y como usted ve aquí arriba, el peso, ¿no? El peso de un cuerpo no depende tanto de su masa. No depende. La masa ahí está intacta. La masa del cuerpo está intacta, miren. 100 gramos. ¿No? En esta fruta es 100 gramos. Esa fruta tiene 100 gramos. Eso no varía. Ni aquí ni en cualquier parte del planeta varía esos 100 gramos. Lo que está variando es la fuerza con que es atraído. La fuerza con que es atraído. Entonces esa fuerza depende pues de la Tierra, ¿no? De la masa de la Tierra. ¿No? La Tierra, como te digo, es un gigantesco imán y por su masa que tiene, atrae a la fruta, haciendo que caiga. Esa es la propiedad del peso. Pero fíjate acá para que comprendas una cosa de lo que te digo, ¿no? ¿Por qué razón la masa no cambia? Por ejemplo, un individuo, un ser humano de 80 kilogramos de masa, aquí en la Tierra, es atraído con una fuerza de 80 kilogramos, ¿ya? Y eso se debe, como te digo, a la masa de la Tierra. La masa de la Tierra lo atrae con una fuerza de 80 kilogramos. Pero si ese mismo individuo se va a la Luna, como la Luna es un satélite de la Tierra de menor masa, entonces lo va a atraer con menor fuerza. Lo va a atraer con menor fuerza. Y por lo tanto, un individuo, ese mismo individuo que en la Tierra tiene una masa de 80 kilos y es atraído con una fuerza de 80 kilos, en la Luna
por tener la Luna menor masa, la fuerza con que lo atrae es de 13,23 kilos. 13,23 kilos. Ojo, estos valores son los valores de la fuerza de atracción, ¿eh? La masa del individuo está intacto, no ha cambiado. Mira, la masa del individuo no cambia. Lo que está cambiando es la fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción depende de este valor G, el valor de la atracción gravitatoria. Y este valor de la atracción gravitatoria depende de la Tierra o de la Luna, ¿ya? La masa no cambia. ¿Entendido? Bien, entonces estas son las propiedades generales de la materia y que están presentes en todos, absolutamente todos los cuerpos.